Bueno, podríamos decir que este es mi primer mensaje congregacional, así que estoy muy nervioso, sepan entender. Antes de venir le comentaba ahí a los chicos, a mi cuñado, de que me pasaban a buscar, agarré la campera y en vez de ponerme la campera me estaba poniendo la percha. Así que estaba muy nervioso, pero bueno, espero que en este momento el Señor me guíe para poder ser de mucha bendición, poder hablar claro y nada, que esto que ha sido mucha bendición para mí lo sea también para ustedes. Cuando comenzamos a ser hijos de Dios, tendemos a hacernos muchas preguntas de cosas que todavía no sabemos. Y con respecto a nuestra fe. Y son preguntas que no está mal hacérselas. ¿En quién creemos? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios Padre? Son cosas que está bien tener preguntas, pero hay que buscar la respuesta. Ya que eso nos lleva a conocer más de Dios, acerca de nuestra fe, aquella esperanza que tenemos. Por ejemplo, con respecto al tema de hoy, ¿cuántos saben quién es el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben el rol del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben por qué mora el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué ha sido enviado? Seguramente más de uno sabe la respuesta. Otros pueden tener una respuesta correcta, pero no tan profunda, y otros puede ser que no la tengan. Posiblemente alguien nuevo en la fe o que aún no se ha convertido. Así más preguntas nos podemos hacer y como dije, lo repito, está perfecto porque eso nos lleva a buscar respuestas en la palabra. Siempre hay que ir al lugar correcto, que es la palabra. Como escucharon, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Tratando de responder unas preguntas básicas que seguramente nos hemos hecho, pero hoy vamos a recabar un poquito más profundo. No tanto, si no nos va a llevar toda la noche, pero sí en algunas. Este mensaje lo titulé El poder del Espíritu Santo. Me gusta ponerle título a las cosas porque dan un peso al mensaje, dan un contexto y a la vez ayuda a encontrarlo más fácil en YouTube. Lo pensaba por ese lado también. Primero, para poder hablar acerca del Espíritu Santo, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Nosotros, nuestra doctrina, la principal, la base, es que creemos en un Dios trino, pero que tiene una esencia. ¿Y qué es Dios trino? Son tres personas con una esencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy nos vamos a concentrar en el Espíritu Santo. Es importante aclarar de no caer en un politeísmo en que Dios Hijo tiene una esencia distinta, el Padre tiene otra y el Espíritu Santo tiene otra. No, de nuevo, la base principal es que nosotros creemos en un Dios trino con una esencia. Ningún ser humano puede llegar a conocer en totalidad la profundidad de la Trinidad, pero sí el Señor nos dio unas bases, nos dio guía, nos dio la palabra para que podamos dar pequeños pasos para llegar a entenderla. No del todo, porque sería como que nosotros, con una mente finita, quisiéramos entender algo infinito. Es imposible. No vamos a abordar la Trinidad en sí, pero no está mal dar un pequeño repaso debido a lo que quiero hablarles hoy. Primero que nada, el Espíritu Santo es una persona. La Biblia varias veces le da pronombres personales. El Espíritu Santo, como una persona, no como una cosa. No dice, eso es el Espíritu Santo, esto o aquello, o eso. No es como una silla, no es algo inanimado. Es una persona, tiene vida. Es alguien plenamente divino. Vamos a ir a nuestras Biblias. Y vamos a ver en Hechos 5, no sé si más de uno debe conocer la historia de Ananías y Zafira. Ahora no lo vamos a leer por completo, pero está en Hechos 5. Y acá vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Se los voy a como resumir. Y veamos, Ananías y Zafira tenían propiedades, las cuales vendieron, pero se quedaron una parte. Las propiedades eran de ellos. Tranquilamente podían dejarse una parte. Pero ellos decidieron dar una parte al Señor y otra dejárselas, diciendo que todo se lo estaban dando al Señor. Estaban mintiendo, estaban ocultando que se estaban dejando una parte. Y estén atentos a lo que dice Pablo en lo siguiente.
Se los dice, Pedro a ellos. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? Luego en el versículo 4 concluye con lo siguiente. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Vieron esto? Mentirle al Espíritu Santo y termina, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. No es que le mintieron a Dios y Dios no se dio cuenta. No, intentaron mentirle a Dios. Dios sabía que era mentira. Pero nuevamente vamos a la conclusión. El Espíritu Santo es Dios. Además, en el Nuevo Testamento se le describen atributos que solamente posee Dios, atributos únicamente divinos que nosotros no podemos tener. Uno de ellos es que el Espíritu Santo es eterno, en Hebreos 9:14. Y después de que el Espíritu Santo es omnisciente, en 1 Corintios 2, 10 al 11. Ahora vamos a ir a interiorizarnos, ahora que ya sabemos de quién estamos hablando, vamos a interiorizarnos en el tema de hoy. El Espíritu Santo forma una parte muy importante en la obra trinitaria de la salvación. ¿Qué es esto? El Padre, que envía al Hijo para que venga a vivir aquí como nosotros, a morir por nosotros, pagando eso que debíamos por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Todos deberíamos haber pagado por nuestro pecado. Pero Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. El Padre lo envió. Y acá entra nuestro personaje principal, el Espíritu Santo. Es muy importante, cada parte es importante. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es muy importante porque si Él no hubiese entrado en esto, lo que hizo el Padre y lo que hizo el Hijo no hubiese obrado a nuestro favor. ¿Por qué? El Espíritu Santo no hubiera participado en la obra, ya que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo a nosotros para aplicar en nosotros la salvación y ser sellados con el Espíritu Santo como hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo no podríamos ser guiados para obedecer a Dios en esta carrera tan importante que compartimos todos. Y hay 5 puntos básicos los cuales hoy vamos a ver, en los cuales quiero recabar. Hay más, sin duda que hay más, pero hoy vamos a ir por los que yo consideré que eran más importantes. Primero, es el dador de vida. Vamos a Juan 3, 1-14. Tres, 1 al 3, vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo es una condición necesaria para poder entrar en el reino de los cielos. Nadie que no haya sido regenerado, nadie que no haya nacido de nuevo, puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo esto no lo entendía cuando Jesús se lo dijo, porque no lo había experimentado. No podía saber qué es lo que le estaba diciendo Jesús. E incluso le responde como una manera chistosa. Yo por ahí tengo temor de decir burlesca, porque Nicodemo le tenía respeto a Jesús. Pero lo dijo como una manera un poco chistosa de cómo un hombre grande puede meterse en el vientre de su madre y volver a nacer. Ellos lo veían muy literal. Y Jesús contesta, 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué nacemos de nuevo? ¿A qué se refiere? Y es importante entender de manera precisa la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento espiritual.
En la carta de Pablo a los Efesios, no lo vamos a leer, es bastante extenso. Obviamente todo esto les invito a que en sus casas lo lean, porque es importante verificar en la palabra siempre. Vamos a ver una imagen de cómo vivíamos antes de conocer a Dios, a Cristo. Cómo nacimos, de cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo nos dice de que Dios nos dio vida a los cristianos. En el versículo 1 dice, estaban muertos, hablando en tiempo pasado, estábamos muertos. Pero si vamos al versículo 4, dice, bien parafraseado, Dios nos dio vida con Cristo. Hoy tenemos vida. Nacer de nuevo habla de que somos una nueva persona, tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Pero también está la palabra de que fuimos resucitados. Y para ser resucitados tiene que haber una muerte, teníamos que estar muertos, y para volver a vivir tenía que estar esto en medio, la resurrección. La muerte de la cual hemos sido resucitados es la muerte espiritual. No es algo así de físico. Espiritualmente estábamos muertos, nacimos muertos espiritualmente. Estábamos entregados a la carne y al príncipe de este mundo. Todo lo que nace de la carne, carne es. Y todo lo que nace del espíritu, espíritu es. La palabra dice que todos, pero todos, nacieron en una condición caída, en el pecado. Sin vida espiritual, nacidos espiritualmente muertos. Nuevamente lo repito. Y solo Dios, el Espíritu Santo, nos puede dar vida. Y este es el ministerio y obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Ser renacidos, ser recreados, ser regenerados. El Espíritu Santo es el encargado de darnos esa vida nuevamente. Y ahí pasamos al siguiente punto. El Espíritu Santo es el abogado. Y puede ser que piensen en el abogado de ahora, de estos tiempos. Leamos Juan 14, 16. Dice, es Jesús el que está hablando a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En nuestra traducción dice consolador, y tiene sentido, no está mal, no es una mala traducción, es una de las traducciones que se le puede dar. Pero por ahí no es la palabra, esta palabra no refleja la palabra en griego, lo que quería decir la palabra en griego, la cual es parácletos, que antes que significar consolador, la traducción más directa sería como abogado. Pero no nos vamos tanto a la traducción, sino vamos a lo que quería significar esta palabra. El parácletos en la antigüedad, en ese tiempo, era un abogado familiar, un abogado específico para una familia, el cual se llamaba cuando había algún problema, el cual él necesitaba, él era el único que podía resolver. Y él acudía a ayudar, a defender a esa familia y brindaba ayuda, aconsejando y de manera práctica. Estaba ahí preparado, listo para acudir a esa familia, porque él estaba abocado a esa familia en específico. Y esta es la relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros. Esta es la relación que Cristo estaba diciendo que iba a tener el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, con cada uno de los discípulos. Somos parte de la familia de Dios y tenemos a este Parácletos, nuestro abogado protector, siempre listo a nuestro lado, el cual nos ayuda antes, durante y después de una batalla. Y acá, de nuevo, les digo la palabra consolador, también está para consolarnos, para ayudarnos. Repito, que la traducción diga consolador no está mal, no es un error, significa lo mismo. El término parácletos, bueno, como ya les dije, era lo que se buscaba. Ya las traducciones es para otro estudio aparte. Y el Espíritu Santo está acá para fortalecernos, para ayudarnos, para acompañarnos. Es el abogado, el parácletos. Punto número 3, me parece que voy bastante rápido, son por los nervios. El santificador. Y si vamos a la palabra santificador, ¿es porque el Espíritu Santo es más santo que Dios Padre o Dios Hijo? No, no va por ahí.
tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, los tres son santos, ninguno en mayor o menor medida que el otro. No podría explicarles qué tan santos porque infinitamente es algo que no podemos comprender, pero los tres en la misma medida son santos, ninguno superior a otro. El término santo se le da por el trabajo que el Espíritu Santo realiza en nosotros, el trabajo de santificación. Trabaja para nuestra santificación. Día a día nos ayuda a querer buscar, a desear saber acerca de Dios, acerca de la palabra. ¿No les pasa que a veces, no sé, leen algo que les terminó encantando y decidieron seguir estudiando, o que se les viene una pregunta, como les dije al principio, y van a la palabra para encontrar esa respuesta? Eso es el Espíritu Santo. ¿Y por qué hace esta obra de santificación? Bueno, porque es necesaria para nosotros que estábamos muertos en pecado. Vean a las personas de afuera, aquellos que no son hijos de Dios. Hay gente que hace cosas que son totalmente aberrantes. Y para ellos está bien. Para ellos tienen justificación. Ellos no sienten remordimiento. Ellos creen que esa es su verdad. Vamos a ir a un caso acá de Argentina. No nos vamos a ir tan lejano como muerte a los cristianos y demás. Vamos a ir a un caso acá de Argentina. Vamos a hablar del aborto. Hay gente que está convencida de que el aborto está bien, que está perfecto. Hacelo, no pasa nada. Es tu cuerpo, puedes hacer lo que vos quieras. Pero me tocó ver un caso de una persona que era así. Y que le podías explicar tanto biológica, científica, moralmente, de que estaba mal. Y aún así estaba convencido de que esa era la verdad. Pero esa persona se convirtió. Y el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo, pudo hacer que esa persona hoy, gracias al conocimiento que el Espíritu Santo le dio a través de las Escrituras, que le hizo esa santificación, hoy está en contra de eso, porque sabe que ese niño que se está formando tiene vida y que el Señor dio esa vida. Es increíble cómo el Espíritu Santo obra en nuestra santificación. Y el Espíritu Santo actúa de manera que podamos aplicar las Escrituras, como es debido, y nos la graba en nuestros pensamientos. No es que leemos algo, a menos que lo leamos así fugazmente y no le prestemos atención, pero el Espíritu Santo obra para que nos quede en nuestro entendimiento. Y aquello que antes hacíamos, que estaba mal, si lo volvemos a hacer, empezamos a sentir remordimiento. Yo como hijo de Dios a veces cometo pecados, o se me escapa una palabra, y literalmente al instante empiezo a sentirme mal, por eso que dije. Y eso es del Espíritu Santo. Esa es una prueba de que somos hijos de Dios. El Espíritu siempre va a guiar conforme a las Escrituras, y a través de las Escrituras jamás te va a pedir o enseñar algo que vaya en contra de las Escrituras. No es que, no sé, yo estoy falto de dinero, muy falto de dinero, y tengo que alimentar a mi familia, y debido a eso voy y robo. Siento paz, no me siento mal, no siento remordimiento, es el Espíritu Santo que me está dando paz. No, hay que saber diferenciar. De hecho, la palabra dice de que debemos poner a prueba qué espíritus, a los espíritus. Si son realmente de Dios, si es el Espíritu Santo, jamás te va a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Porque como hay Espíritu Santo, también hay espíritus malignos, y tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahí pasamos al punto número 4, el que unge. Y no estoy hablando de eso que hoy vemos en Instagram, de que ponen la mano en alguien y empiezan a hablar en lenguas y a temblar. No, eso no es. En el Antiguo Testamento, el rol que desempeñaba el Espíritu Santo era capacitar a las personas para las tareas las cuales Dios les había mandado. Vemos profetas, vemos reyes, vemos líderes, vemos jueces, los cuales el Espíritu Santo se posó sobre ellos. Pero acá está la gran diferencia. Era por un tiempo, no permanecía en la persona. Hoy gozamos de algo distinto. Hoy permanece en nosotros, está dentro nuestro. Somos sellados por Él y nada lo puede quitar. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en ese tiempo? Hablaba en nombre de Dios al pueblo. En este caso usaba a los profetas. Y era eso, solo los profetas podían dar la palabra de Dios a aquellos que no tenían el Espíritu Santo, porque nuestro deseo es siempre continuamente al mal. ¿Cómo alguien que no tenía el Espíritu Santo, alguien que lo santificara, podía hablar del bien
estando siempre continuamente guiado hacia el mal. Jesús dijo a sus discípulos que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos, en los primeros 2 capítulos. Jesús dijo a sus discípulos que iban a recibir el bautismo del Espíritu con el poder para ser testigos de Él. ¿De quién? ¿De quién vamos a ser testigos? De Cristo. Esa es nuestra preparación. Y acá viene la palabra ungir. Cuando alguien es ungido, es porque esa persona es ungida y preparada para una tarea en específica. Es escogida. Hoy somos escogidos, somos ungidos, preparados para una tarea en específica. Ser testigos de, a ver fuerte, aquellos que somos hijos de Dios, ¿somos preparados para ser testigos de quién? De Cristo. Esa es nuestra preparación, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos prepara, nos capacita, nos enseña para ser testigos de Cristo. También está lo que llamamos dones, también tenemos los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu, solo el Espíritu nos los puede dar, no como los da el mundo. Dones para capacitar al pueblo de Dios y para que llevemos a cabo la misión que nos fue encomendada. A cada uno de nosotros, todos los que están acá tenemos una misión y fuimos encomendados a algo, a dar testimonio hasta lo último de la tierra de Cristo. En el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu y vean lo que pasaba. Hablaban en lenguas y no hablaban en lenguas que no se entendían o lenguas que no existían. Eran lenguas de personas que las hablaban. Había en ese lugar, en el día de Pentecostés, se juntaban gente de varias tribus, de varios lugares, o sea, de que había un menjunje de idiomas tremendo. ¿Y qué pasaba? Cuando recibieron el Espíritu, cuando fueron bautizados con el Espíritu, comenzaron a hablar en lenguas. Y de hecho, podemos ver una conversación ahí en Hechos 2. ¿Quiénes son estos? Que hablan nuestro idioma, que los entiendo. Hace un rato él estaba hablando en inglés y yo hablo en español y ahora lo veo hablar en español. Y eran personas no letradas, probablemente. Y así actúa el Señor. Así actúa el Espíritu Santo. Nos prepara para dar testimonio, para ser testigos, para anunciar el Evangelio. En ese tiempo era necesario porque no tenían esto que teníamos hoy. Hoy no es que de la nada yo empiezo a hablar en arameo. Hoy tengo la palabra. Hoy tengo hermanos que me pueden capacitar acerca de la palabra. Hoy tenemos el celular, que podemos encontrar acerca de la palabra, estudios, libros muy profundos. Y acá es donde actúa el Espíritu Santo. Nuevamente volvemos al punto anterior. Lo que leemos nos lo graba, y lo aprendemos, y lo entendemos. Y acá pasamos al punto número 5 que explica esto. ¿Por qué lo entendemos? Es el iluminador. El Espíritu Santo realiza una obra de iluminación. Y se le denomina iluminación divina. Y no es que estamos leyendo la palabra y de la nada empieza a brillar, o la Biblia se mueve sola y se nos marca el pasaje que tenemos que hablar, o empezamos como Esteban, que se le ilumina el rostro y vemos al Padre y al Hijo. No, no funciona así. Vamos a ir a la realidad. No estamos hablando de algo místico o algo que pueda ser un gurú. La revelación bíblica la tenemos acá. Está expuesta en la Biblia para nosotros. No trae cosas nuevas, no trae algo que nunca se oyó, que nunca se habló, que nunca se vio. No, ya está todo. En el Antiguo Testamento, esto de que nunca se vio, nunca se oyó, sí era una realidad, porque todavía no había venido Cristo, no tenían el Nuevo Testamento, digamos, y toda la obra redentora. Pero ahora la tenemos. Nuevamente, algo que el Evangelio ya lo tenemos, es el mismo. Si alguien viene a cambiarlo, si alguien lo tergiversa, no es de Dios. Y hay que, anatema, que es evitarlo, odiarlo. Y acá está el Espíritu Santo. Les voy a dar una experiencia mía. Una vez escuché un mensaje totalmente en contra de lo que decía la palabra. Y digamos que yo no tenía una Biblia en ese momento porque me habían invitado justo y yo estaba en el centro de Cipolletti. Y dentro mío yo sentía un peso horrible. Yo decía, ¿qué estoy escuchando?
no porque yo había estudiado teología, no, en ese tiempo, digamos, yo estaba recién volviendo a los caminos del Señor, no es que había estudiado teología, no tenía los conocimientos que tengo hoy. Sin embargo, yo en mi interior sentía como tengo que salir de acá, esto no está bien. Después busqué si era verdad lo que sentía, y sí, era verdad. Se estaba hablando de que cuando éramos ungidos por un momento y después el Espíritu se iba, lo que vemos hoy en Instagram, en lo que es popular hoy en día. La verdad que la pasé horrible. Y ese fue el Espíritu Santo dentro mío, iluminándome. Y leamos, miren, vayamos a un pasaje. Vamos a 1 Corintios 2. Lo iba a parafrasear, pero considero que es importante leerlo. El Espíritu Santo actúa en nosotros, ayudándonos a entender la verdad de Dios en lo que leemos en las Escrituras. Somos iluminados por el Espíritu Santo mediante el uso de la palabra de Dios. 1 Corintios 2, 6 al 10. Dice la siguiente. Encima, el título es La revelación por el Espíritu de Dios. Dice lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como estaba escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y hoy estamos acá. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Espíritu Santo no conoce la profundidad de Dios? No. No es que el Espíritu Santo tiene que recabar en Dios y en su conocimiento porque algo le falta. No. Todo lo contrario. El Espíritu hace eso para nosotros. Me perdí. Examina las profundidades de Dios para nosotros. Va actuando como foco de luz. En el libro lo retrataba así, como un foco de luz, que nos ayuda a buscar, nos muestra lo que Dios quiere decirnos a través de lo que leemos en su palabra. O de lo que escuchamos incluso en este mensaje, en los mensajes, los que vienen, los que hemos ya escuchado. O incluso en libros. Nos da la capacidad de entender el significado. ¿Cuántos filósofos, ateos? Yo conozco personas que no son hijos de Dios, que han leído la Biblia y no han entendido nada. Lo han leído como un libro de historia, como para conocer, pero al no tener el Espíritu Santo no han podido conocer esas verdades ocultas que hay. Si prestan atención pasa un montón. Nosotros ya lo hemos normalizado y eso, no digo que esté mal, pero tenemos que tomar conciencia de que gracias al Espíritu Santo hoy todo lo que leemos le encontramos sentido. Les doy un ejemplo. ¿No les pasa que a veces, no sé, les pasa algo, o están en una situación, y están leyendo, no sé, el devocional de todos los días? Algo rutinario, que no debería ser rutinario, pero bueno, está excelente hacer un devocional. Pero digamos que estamos leyendo el devocional que dura 5 minutos. Y decimos, era justo lo que necesitaba. O vamos a la iglesia y, no sé, Mati o Seba está dando un mensaje y quedamos como, ¿qué onda? Este hermano me estuvo mirando de cerca o me estuvo observando. Probablemente no tenía ni idea de lo que te estaba pasando. Pero era el Espíritu Santo que te ilumina, que te ayuda, que puso eso en el corazón del que predicó o en lo que estás leyendo para hablarte. Y vos por tener el Espíritu Santo lo entendés y te das cuenta de lo que Dios quiere decirte. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la obra de iluminación del Espíritu Santo. Y nuevamente, la obra es en la palabra, con la palabra y a través de la palabra. Nuevamente, si hay algo externo, no es. No va a haber un evangelio nuevo, no va a haber una carta nueva de un contemporáneo. Eso no es evangelio, sea anatema. No hay que caer tampoco en el misticismo. El libro que iba leyendo
cuento una experiencia muy chistosa que tengo que reconocer que una vez la hice y me di cuenta en el momento que, menos mal, que no funcionaba, que era, bueno, que el Espíritu me ilumine. Y leemos ahí el versículo que agarramos. Oh, Señor, gracias. No, no funciona así. Eso es puro azar, misticismo. No sirve. Capaz que justo tocas un versículo que vos lo adaptás a tu situación, pero no funciona así. Tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra, a leer y a orar, porque así puede obrar el Espíritu Santo. Si no lo enfriamos, el Espíritu Santo puede estar en nuestro interior, pero si no buscamos respuestas, ni aquello por lo que mediante nos puede santificar, preparar e iluminar, el Espíritu Santo va a estar dentro tuyo diciendo, déjame salir. No porque quiere salir de vos, sino como, entregate a mí, te puedo dar más, te puedo enseñar. Por eso hoy vemos hermanos enfriados. Yo lo fui. Tenía el Espíritu Santo en mi interior y digamos que lo ahogaba, trataba de no escucharlo. Pero lo tenía ahí y me enfrié. ¿Dejé de ser hijo de Dios? No. Pero después iba a tener que rendir cuentas por todo lo que hice. No dejé de tener el Espíritu Santo, estaba ahí, pero lo había enfriado, porque me entregué a las obras de la carne. Pero hasta que un día me choqué con la pared del Todopoderoso, que intenté rodear, escalar, pasar por abajo y no pude. Me tuve que dar muchos golpes en la cabeza hasta entregarme a Él. El Señor siempre estuvo ahí, el Espíritu siempre estuvo ahí. Y le doy gracias, porque también era una evidencia de que yo era hijo de Dios. Nuevamente, dediquémonos a estudiar la palabra. A orar. Son cosas muy importantes. Si no, ¿de qué manera nos vamos a poder comunicar con Dios? Ahora, sabiendo todas estas cosas, sabiendo el gran labor, el gran poder que tiene el Espíritu Santo, que lo hemos tomado bastante normal, algo de todos los días. Nuevamente volvemos a lo de la iluminación. Si no te pones a pensarlo, no te das cuenta de ese gran poder y labor que hizo el Espíritu y hace el Espíritu Santo en tu interior, que no hacen otros. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo guardarnos una salvación tan grande para nosotros? Esto es hermoso, es poderoso, es un milagro, es algo que gozamos y lastimosamente y tristemente nos lo guardamos cuando nuestro primer ministerio, nuestro llamado es a que lo compartamos. A aquellos que no tienen a Cristo, que necesitan oír. Aquí en el barrio, ya sea a los alrededores, Santa Elena, Pehueña, el Congo, no sé, a donde el Señor te lleve. Pero ¿cómo nos lo podemos guardar? Y también es como un aliento a nosotros como iglesia, como hijos de Dios. No podemos quedarnos callados ante tal poder, ante algo tan hermoso que vivimos todos los días. El Espíritu Santo no es que está obrando un ratito solamente cuando leemos la palabra. Constantemente, porque tenemos que ser testigos de Dios. No solo hablarlo, sino que reflejarlo en nuestra vida diaria, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestras responsabilidades, en todo lo que hacemos. El Espíritu siempre va a estar obrando para ser testigos de Cristo. Todas estas cosas que vivimos es para expandir el Evangelio, para predicarle a toda lengua y tribu y nación, como dice la palabra. Así que eso era lo que el Señor puso en mi corazón, que estaba deseando contarles, predicarles. Dar gracias por este momento. Yo realmente tengo mucho respeto a estar en este lugar. Y requiere una gran preparación, y oraba, y la verdad que el Señor siempre es fiel, y no puedo hacer nada más que darle gracias y cumplir con esta tarea que se me ha sido encomendada. Bendiciones y que tengan linda noche.